Jorge Quiroga, candidato presidencial de la Alianza Libre. Tuto, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Prometido, si es presidente, me da una entrevista también. Claro que sí, claro. Bueno. No, y no una, varias. ¿Varias? Porque 5 años son largos, por lo menos un anual garantizado, de repente semestral. Tuto, cochabambino, paseño, cruceño, nacido en Cochabamba, por supuesto, pero con alma nacional. Boliviano. Justamente yo digo, cuando me preguntan eso, digo con orgullo, mis 4 abuelos, Quiroga, Ramírez, Luizaga y Morales, están enterrados en La Paz. Mis 2 padres viven, en Cochabamba. Mis 2 padres viven en Cochabamba. Mis 4 hijos nacieron en La Paz. Yo crecí aquí en Santa Cruz. Cuando uno recorre, ve los lugares de su infancia y adolescencia. Villarrosita, me acuerdo, había un frontón donde frontoneábamos. Sí. Pero tenía esa vida entre Cochabamba, después Santa Cruz, La Paz. Colegio La Salle aquí, ¿no? Colegio La Salle acá, bachiller de acá. Años decisivos, ¿no es cierto? Llegué aquí a los 11, me fui a los 17 y tú sabes que en la vida de uno, de los 11 a los 17 es más importante que de los 10 para abajo. Y llegué aquí a Santa Cruz, en La Salle, tengo aquí mis amigos. ¿Influencia católica en la formación? Sí, claro. Los hermanos nos llevaban a misa una vez por semana en La Salle, nos hacían confesar una vez por semana. Así. A veces uno de niño tenía medio que exagerar los pecaditos, pero muy buena formación y sobre todo lo que agradezco es que era un centro de excelencia deportiva. Y hacíamos mucho deporte, 4 o 5 horas al día. Básquet lo principal. Los mejores jugadores de Bolivia en ese entonces eran exalumnos de La Salle de Santa Cruz. Habían sido antes de La Paz, se iban a Ingavi, después Santa Cruz, se iban a Nonis, yo también jugué. Y el estímulo era, ¿no? Juan Carlos Saldaña, legendario, era la punta de la cadena. Y todos de ahí para abajo venían Baleto Suárez, Cambañez, Robert Becerra, Juan Carlos Leite Peña. también. Fernando Leite también. Quizás eran 2, y Negro Morales más. Eran 2 o 3 de los titulares. ¿Y tú eras titular? En el colegio sí, claro. En el colegio sí jugué bastante bien. Choco Pacheco era mejor. Por eso al Gaucho Vázquez, legendario entrenador, le agradezco que él guardaba un lugar en Nonis, primera división, el mejor equipo de Bolivia, con Saldaña, con Leite. Y siempre guardaba 1 o 2 lugares en Nonis para chicos de la promo, para incentivarnos. Lo más importante, el año que llegabas a la promo, es si ese año el Gaucho Vázquez a quienes llevaba a Nonis. Yo sabía que Pacheco era mejor. Si llevaba 1, era Choco Pacheco, que era mi buen amigo, fue después mi cuñado. Yo decía, ay, ojalá que seamos 2. Ese año metió 2 y con Choco Pacheco jugamos en Nonis. Y en el camarín con Saldaña y Leite compartías, jugabas unos minutos. Pero en La Salle sí, éramos campeones del intercolegial y después en Nonis, gente que salía de La Salle. Yo no, me fui a la universidad. Choco Pacheco sí jugó campeonatos nacionales, más. Robert Becerra, legendario jugador, él estaba un año antes que nosotros, Pato Vélez. ¿Y fútbol? Hacíamos mucho. ¿Tuto? También, pero en entonces había una característica, Tufí. Los mejores jugadores iban a sacar su título de bachiller al Nacional Florida. Y en el Nacional Florida tenías a Miguel Aguilar, Saucedo Landa, no sé si Chichi Romero. Entonces en los intercolegiales llegaban tomando su cerveza y nos daban 5-0 a todo el resto porque estaban ya jugando en Oriente, en Blooming. ¿Hincha de qué equipo, Tuto? De Wilstermann de Cochabamba. ¿Dirigente alguna vez? No, nunca. Dirigente no, de Wilstermann. Y en la infancia de Cochabamba había un pecosito que era mi bronca infantil y después mi admiración juvenil y hoy la amistad eterna, Gastón Taborga. Claro. Digo bronca infantil porque cuando jugabas bien y aparecía el pecosito, a él lo pedían primero, en las pedidas, goleador, ¿no? O la chuceada. Claro, legendario jugador, fue profesional, jugó con Jairzinho. Ya después estábamos en el estadio admirándolo, pero crecí con él. ¿Y algún día presidente Wilstermann no le interesa? No, para nada. No, yo creo que los políticos, es un error que la gente política que está en servicio público se mezcle con el fútbol. Algunos lo han hecho, yo no comparto, porque creo que dañamos el fútbol, no lo beneficiamos. No comparto para nada, sé que otros lo han hecho. Creo que diferente mi amigo Mauricio Macri, que era de Boca y de Boca se metió a ser alcalde y después presidente. Ese camino todavía, pero no sé si de alcalde, diputado, presidente o expresidente al fútbol no me gusta. Si alguien lo hace, lo respeto, pero no comparto. ¿Tuto derecha, centro derecha o qué? ¿O liberal? Ultraderecho, el derecho a la libre expresión, el derecho a trabajar, el derecho a producir. Creo en la libertad, la defiendo,
Vengo 30 años yendo a todos los foros liberales. Siempre me han insultado, liberal, neoliberal, derechista. Nunca he tenido problema, nunca me he negado de eso. Siempre he estado en el IDU, la Unión Demócrata Internacional, el acrónimo en inglés. Siempre he sido aliado del Partido Popular en España, que hoy día ¿Y ahí gobierna en su Europa. programa, con el corazón en la izquierda, dice, con el centro, cómo es eso? No, lo que siempre digo yo es, en un país pobre hay que andar con el corazón abierto a la izquierda en el sentido de ayudar a los pobres. Y lo he practicado. Cuando condonamos toda la deuda externa, 5.000 millones de dólares, no la dimos a empresarios, la dimos a los municipios en función a población y pobreza. Y pusimos 10.000 maestros bilingües, 2.000 ítems adicionales de médicos y enfermeras, porque en un país como el nuestro, el gobierno no debe hacer fábricas, no debe hacer estatismo, debe alentar la producción y el trabajo libre y hacer la salud y educación de forma descentralizada. No fábricas, no estatismo productivo, no estrangular la producción. Eso es lo que hace una persona que cree en la libertad. Creo en ella, la defiendo siempre. ¿Cuánto de Estado? El mínimo necesario. El mínimo necesario y jamás en la parte productiva y una regulación independiente. Porque ¿cómo puedes concebir que hoy tienes empresas productivas estatales y el árbitro que es empleado del Estado? Tienes eso en el sector financiero, en el sector productivo, no funciona. Creo en un Estado pequeño. Hemos tenido 20 años de estatismo empresarial y centralismo en los servicios sociales, lo que te ha llevado al fracaso productivo, de fábricas que no funcionan y el fracaso en salud y educación. Yo creo en un Estado pequeño y que la salud y educación se hagan de forma descentralizada. Y ya descentralizada, cada región puede ver cómo la encara. Hay gente que tiene propuestas de usar cupones, vales, muy bien, yo descentralizo la salud y educación y quizás tú puedes innovar en el municipio de Porongo, porque tiene Urubó y puedes hacer cosas diferentes versus lo que pueda hacer en Roboré o en Pailón. Lo mismo en salud, va variando de acuerdo a qué región estás. Y creo Algunos en no ese quieren sistema. intervención de nada, del Estado en nada. Dunn ha propuesto refundar el Estado, un Estado muy libre. Hospital de empresas, por ejemplo, asistencia del Estado ahí, ¿no? A las empresas que estén mal. Pero no a las del Estado. No a las del Estado. No, lo que pasa, a ver, por ejemplo, cuando hubo el COVID, ese es el té. Sí. Aquí se lo pasamos, gracias. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, todos los países de derecha y demás, tenías que socorrer a los hoteles, a los restaurantes, si no quebraban, a las aerolíneas. Es la realidad. Cuando hay una crisis profunda, tú no puedes, cuando hay un año de COVID, decir sálvese quien pueda, a los hoteles, a los restaurantes y aerolíneas. Tienes que hacer intervenciones de emergencia. Hoy día hay una crisis, un desfase financiero muy grande. Ahí enorme. se necesita un Estado fuerte. Entonces. Ahí se necesita un Estado fuerte que pueda, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Hay el programa internacional de salvataje de 12.000 millones de dólares con los organismos. Con eso tapas el problema de balance de pagos, reprogramas la deuda cara y corrupta, tienes el puente que te garantiza diésel y gasolina sin sobresaltos ni corrupción por unos 2 años a 3 años, tienes la posibilidad de devolver los 2.400, 2.300 millones de dólares en la banca para recuperar la confianza, aplastar la inflación, cerrar el Banco Central desde el punto de vista de financiamiento del Estado, cerrar esa válvula que saca dinero en bolivianos del Banco Central al Estado. Antes sacaban la plata del gas que venían de los ductos, después los dólares del Banco Central. Ahora sacan en bolivianos del Banco Central y tú pagas la factura cuando hay inflación. Yo creo que hay que hacer una reducción dramática del gasto, la hemos planteado, de 10% a 5% del PIB en el año 2026, a 3% del PIB, todo con financiamiento externo, nada financiamiento del Banco Central y todo para inversión, no para gasto corriente. Déficit corriente, 0. Puedes tener un poco de déficit para hacer inversión en infraestructura, en salud, en educación, nunca más en empresas productivas. Es eso lo que estamos señalando. Y esos recursos tienen una contraparte. Los emites orgánicamente, la moneda local, y tenemos que hacer programas de salvataje y de rescate a alcaldías, universidades y gobernaciones que están quebradas y de inyecciones al sistema financiero para capitalizarlo y enfrentar los profundos desequilibrios que se tiene hoy. Y yo he vivido crisis financiera y nunca nadie perdió un centavo en sus ahorros. Cualquier intervención que hubo en bancos que tuvieron problemas como el BBA o el Banco La Paz, el Estado regulaba
intervenía, garantizaba. E hicimos programas como la gente recuerda, el FERE, el PROFOP, programas de emergencia para darle solidez al sistema financiero, porque el sistema financiero es tu dinero, tú depositas y quieres recuperarlo. Y cuando hay activos desfasados, por ejemplo, te han quitado los dólares, te han dado plata en bolivianos a tasa fija y te han obligado a prestar en lugares que no son rentables. Hay un problema grande en el sistema financiero. Yo sé lo que se viene en el sistema financiero y jubilatorio, por eso el programa internacional de rescate tiene la parte de dólares, garantizarte diésel, gasolina, devolver los dólares, aplastar la inflación, y la parte en moneda local para inyectarlos en el sistema financiero y salvar y rescatar. ¿Se puede conseguir tan rápidamente esos 12.000 millones de dólares sin condiciones? Porque sabemos que el FMI plantea ajustes. No, el que plantea soy yo. Ya. Yo voy a bajar el gasto. El Fondo Monetario en el artículo 4 dice que se baje del 10 al 6. Yo voy a bajar del 10 al 5 y después al 3. Más rápido que lo que dicen ellos. La gastadera y la robadera la voy a parar yo. Siempre lo he hecho. Yo no esperé que me digan qué hacer. Hemos hecho el programa de condonación de deuda externa del Fondo Monetario del Banco Mundial, el primer país en hacerlo. Alguien dice que era un programa del Banco Mundial. No, mentira, era de la comunidad internacional. Fuimos el primer país en hacerlo y lo conozco porque después fui a varios otros a ayudarlos. Eso, ¿cuál era la condición? Reducir la pobreza, bajar el gasto. Lo que más afecta a los pobres es la inflación. Tienes que aplastar la inflación que te devora el bolsillo cuando vas al mercado y sales con la canasta vacía. ¿En qué tiempo has contemplado tú bajar la inflación y a cuánto? Si tienes la gastadera y robadera financiada por el Banco Central, se acaba el día 1. Tú tienes hoy día en el presupuesto 10.600 millones de dólares en bienes y servicios, 4.000 en inversión. Sin gastadera, con austeridad, sin robadera, con honestidad, licitando las cosas, bajas 25%. Eso te trae un ahorro de 3.500 millones de dólares hasta fines del próximo año y bajas el déficit inicialmente de 10 a 5, después a 3, no lo financias con el Banco Central, puro financiamiento internacional. Mira, el programa que estamos planteando no es novedoso, no es nuevo. La gente dice, y escucho, el desconocimiento es atrevido. Argentina tardó. A ver, Argentina no tenía mayoría congresal y había fracasado su programa con el Fondo Monetario. Milei tenía que recuperar la credibilidad del país. En Bolivia, aquí no se ha tocado el Fondo Monetario hace 20 años, como pasó con Alberto Fernández y otros. Lo haces al principio, somos socios, somos dueños. Yo escribo una carta y recibo una vez cuota y con cofinanciamiento de FLAR, Fonplata, ya tengo para arrancar 2.000 millones fácil. Hago el trabajo en la transición, tengo el programa de 12 veces cuota, es 4.000 millones de dólares, es menos de lo que tiene Argentina, de lo que ha tenido Sri Lanka, Bangladesh, Egipto, Grecia o Portugal. No es nada del otro mundo. En la transición lo trabajas. El HIPIC, tú recuerdas, la condonación que era nueva, era compleja. La hicimos en la transición y a las pocas semanas de empezar el gobierno estaba aprobada. Esto es mucho más sencillo desde el punto de vista de viene un gobierno nuevo y hace un programa regular. ¿Los 12.000 llegarán rápido, Tuto? Van a llegar en los próximos meses, años. Claro, obviamente. No, al arranque vas a tener un desembolso fuerte de arranque para garantizar que tienes la compra de diésel y gasolina por un año y devuelves los depósitos a fines de año o a principios del próximo año. Acabas con la inflación, con el recorte de gasto, tienes financiamiento genuino. La prioridad es, primero, aplastar la inflación, tener sin corrupción la capacidad de comprar y pagar diésel y gasolina y devolver los depósitos en dólares. Al mismo tiempo que haces eso, le vamos a mostrar al mundo, Bolivia está de vuelta. Nueva ley de hidrocarburos, nueva ley agropecuaria, sistema impositivo de 10-10-10, donde vamos a bajar los impuestos del 2027 al 2029. Al principio no se puede por el déficit, pero 2027 al 2029 el IVA va bajando 13, 12, 11, 10. El RCI va al salario, lo mismo, 13, 12, 11, 10. El de utilidades, 25, 20, 15, 10. Eliminas el impuesto a remisión utilidades, abres tratados bilaterales de inversión, cambias las leyes sectoriales, ingresas otra vez a mecanismos de arbitraje y eso te trae el shock de inversión que viene en dólares. ¿Va a demorar la producción? Sí. La agropecuaria inmediatamente sí tiene producción. 1.300 millones de dólares de exportaciones adicionales.
Hidrocarburos, minería, primero es la inversión, después viene la exportación, litio es a mediano plazo, pero eso, la combinación de salvar la economía con el programa de salvataje, que estamos hablando de 12.000 millones, reprogramando la deuda cara y corrupta, acabando con la inflación, garantizando que se acaban las colas de diésel y gasolina, devolviendo los dólares que vuelvan a circular libremente, junto con este programa de cambio radical, es el que te permite abrir un futuro diferente. La gente confunde, yo escucho eso del 85, me dicen, hubo despidos en Comibol. El problema del 85 es que había crisis económica, hiperinflación y el estaño colapsó. Hoy día el estaño, yo lo tenía de presidente en menos de $2, hoy día está en 15, la plata está en 36, yo la tenía en menos de la cuarta parte. Los precios de la soya, de hidrocarburos, del gas, de la quinoa, de los minerales, están buenos. O sea, no hay problema. Se puede temer lo que fue relocalización, 21060, porque están diciendo algunos candidatos de izquierda con la derecha, con tuto, ajuste duro, jubilados con menos sueldos, ya no rentas. La ignorancia es atrevida. La relocalización fue el colapso de Comibol por el estaño. Lo que se comió las rentas, la jubilación, fue la hiperinflación. Lo que se está comiendo hoy, el valor de la renta dignidad, el valor del bono Juancito Pinto, es la inflación. Renta dignidad. Si tienes jubilación, recibes 300 bolivianos. Inflación de 25%, estás recibiendo 225. El bono Juancito Pinto, 200 bolivianos, menos 25%, estás recibiendo estás recibiendo 150, 160, la inflación viene por arriba, pero recibes menos, me dejo entender. Tu jubilación, recibes menos. ¿Qué te garantiza parar la inflación? Que tengas el poder adquisitivo, y vamos a reponer el poder adquisitivo pre-devaluación del bono Juancito Pinto, de la renta dignidad, de tu jubilación, de los sueldos, porque de lo contrario, a la gente hoy le estás quitando dinero. Yo escucho gente que propone, voy a subir 10% esta renta. Oye, le estás robando. Si la inflación es 25 y le subes 10, lo estás dejando rezagado. ¿Cómo va a reponer el poder adquisitivo de los salarios? ¿Un ajuste salarial con un mayor porcentaje? Exacto, porque primero tienes que parar la inflación para que pare la robadera. Paras la inflación y dices muy bien, ¿cuánto te comió la inflación? Porque este año, 2025, este gobierno social le ha robado a la gente. Porque ha dado incrementos salariales muy por debajo de la inflación y muy por debajo de la devaluación, que es 50%. Si fuera en dólares tu jubilación, tu renta dignidad, tu bono Juancito Pinto, hoy es menos. Tienes que preservar en una economía sana el poder adquisitivo del sueldo, de la jubilación, de las rentas que se están pagando, de los bonos que se están pagando. Y lo primero que tienes que hacer es ajustarlas. Pero para hacer ese ajuste, primero tienes que aplastar la inflación. De lo contrario, empieza el juego de que te doy un aumento de 12 o 15 y la inflación se dispara a 40 y te sigues persiguiendo la cola. Tienes que acabar con la inflación, estabilizar la economía, tener los dólares. Si no tienes eso, para la gente que quiere pintar el diablo en la pared, señores, digan la verdad. Si no se hace lo que dice Tuto, la devaluación va a seguir subiendo. El dólar va a ser 14, 18, 20, 25. La inflación va a ser 70, 80%. No va a haber dólares. Van a seguir las colas de diésel y gasolina. Ese es el ajuste. El ajuste ya llegó. La devaluación ya se produjo. Las colas de diésel y gasolina y el sufrimiento que conllevan ya están acá. La única propuesta para arreglar esto es la mía. Porque otros dicen, ¿cuándo? Pero no te dicen cómo. Dicen, Papá Noel va a traer plata. Papá Noel no trae dólares. Nosotros tenemos la inflación a un dígito, ¿en qué tiempo? ¿El dólar a cuánto y en qué tiempo? La inflación desde el principio. Hay que aplastarla desde el principio. Desde el principio se hace un solo dígito. Se paga, así es. Y yo la tenía en 1% al año. Al año. Ahora hay meses que 5%. ¿Dólar con el bolsín? El dólar con el bolsín no lo decide el presidente. Ese es el error de pensar. El gobierno no dice, ese fue el error. El bolsín decía, el mercado determina el tipo de cambio. Y duró del año 1985 hasta el 2011. En noviembre de 2011, el gobierno decidió congelar el tipo de cambio. Craso error, porque era un subsidio al contrabando y nos invadían los productos. El sector exportador está diezmado, pero tienes gas, abriendo 2 válvulas que les dejamos, conductos que les dejamos, con gas que certificamos, les llegaban los dólares, abriendo 2 válvulas, a pesar de que se destruía la capacidad productiva exportadora. A la larga nos quedamos sin
con menos exportaciones productivas, manufactureras, soyeras, de carne, se cayó el gas, bajaron las ventas, menos dólares, drenaron los dólares, los derrocharon y nos quedamos sin dólares, sin diésel y gasolina. ¿Qué tienes que hacer? Hoy día el tipo de cambio, si traes el programa de 12.000 millones de dólares con nuestra propuesta, no va a estar en 7, si hoy día está en 14, si me preguntas que haga una predicción, te diría un tercio del camino entre 7 y 14. Una predicción educada, te diría que es. Sin el programa que te estoy diciendo, amárrate el cinturón, que no va a parar y va a seguir subiendo. Y el que no te dice la verdad es eso. Y todo por miedo a decir, no, la comunidad internacional, el Banco Mundial. No, ahí es donde uno va cuando tiene crisis de balanza de pagos y el riesgo país es estratosférico. Otros te dicen que van a prevender o van a titularizar el litio que ni siquiera está en producción. La titularización es una forma de endeudamiento a tasas de interés muy altas. Otros dicen que van a reprogramar los saldos de carreteras o programas de electrificación de Tilín. No, eso no te dan para balance de pagos. No es serio decir eso. Los únicos que te decimos la verdad somos nosotros y los únicos que podemos salvar la economía de Bolivia al principio y cambiarla completamente para tener una Bolivia libre, abierta, productiva, liberal, emprendedora, exportadora, somos nosotros. Además de todo lo que señalo, porque la revolución más importante es la revolución propietaria liberal, repartir los títulos accionarios. ¿Ese tema a la cómo gente. es, Tutos? Yo he leído el programa, $1.500 por acción cada boliviano. ¿Cómo es eso? ¿Qué hace el boliviano con eso? ¿Todos los bolivianos en general? Yacimientos, Entel, la empresa de litio, hierro, son empresas, van a entrar a un fondo de inversiones. Las acciones, va a haber un título valor, nuestra propuesta es un título valor en el fondo de inversiones. El único otro que he escuchado proponer esto es Jaime Dun, que quiere los títulos individuales. Un título que agrupe un pedacito de yacimientos, un pedacito de Entel o hacerlos individual, es la misma oferta con diferente vestido, pero el fondo es el mismo. Se entrega de este fondo de inversiones un título de propiedad popular. El valor estimado, porque no hay buena contabilidad, es $1.500 por boliviano adulto. Tienes 18 años, tienes el título a tu nombre. Eso nunca ha habido en la historia de América Latina. Tu FIARE recibe el título, gana dividendos, es sujeto de crédito, inicialmente intransferible por un periodo para evitar que salga mucha gente a venderlo y que se tire abajo el precio. Entonces va a haber por etapas que se pueda vender, con límites a el copamiento accionario que se pueda hacer, pero cada uno va a tener un título valor que te conviene tenerlo. Eres agente económico activo, eres sujeto de crédito, recibes dividendos, eres dueño, tú ves quién es el gerente, tú escoges a las empresas, te tienen que rendir cuentas. Hoy día, ¿a quién le rinde cuentas y Yacimientos? O la empresa de litio, denuncia tras denuncia de corrupción. ¿Por qué? Porque son del Estado. ¿Y el Estado de quién es? De los masistas. Y se roban todo. Eso se acaba cuando seamos dueños cada uno. Y lo mismo que estoy diciendo acá aplica para la tierra. Y lo mismo me pidieron, y lo vamos a hacer, las caseras del mercado en La Paz. Su puesto en el mercado, hoy día estaba en el de La Guardia. ¿De quién es? Del municipio. Y pagas patente y lo usas. Y por costumbre la mamá le pasa a la hija, pero no lo puedes llevar al banco, no lo puedes hipotecar, no lo puedes entregar en herencia. Los títulos de propiedad de los puestos de venta van a ser individuales en los mercados municipales para que nunca más te extorsionen. Revolución propietaria, liberal, cambia el chip de Bolivia. ¿Cuáles empresas estatales se cierran? ¿Cuáles no sé si se privatizan, se dirá? ¿O qué? Las estratégicas y las de servicios, estamos hablando de Yacimientos, Entel, de la de litio, entran a este fondo de inversiones. Esa fábrica de miel, de papel, la de quipus, la de cartón, todo eso, lo que no funcione se cierra, se concesiona, se privatiza. El Estado no tiene por qué hacer cartón, ni hacer miel, ni hacer papel, ni quipus, ¿te acuerdas? Quipus. Teníamos que haber hecho celulares. Dice que los de Apple siguen preocupados. Todo mentira, todo cuento. De todas maneras, para terminar, aclarar un poco la posición ideológica de Tuto. Desde el lado de los libertarios se dicen que son muy estatistas los de la derecha en Bolivia. Dun, por ejemplo, plantea una refundación total. ¿Cuánto se distancia de Dun la mirada de Tuto? A ver,
quizás la diferencia es saber lo que es estar en el gobierno. Y créeme, yo he leído todas las teorías, he ido a todos los foros, estaban todo ello. Yo creo en el Estado más pequeño posible. En eso compartimos ese valor, esos valores. No puede haber financiamiento del Banco Central que dispara la inflación. Hay que ponerle candado, vamos a ponerle malla olímpica, triple candado y si es necesario una reforma a la Constitución para evitar el financiamiento. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que el Banco Central no puede financiar al TGN, pero en cada presupuesto el MAS dice, esta vez por excepción, una ley se cambia con otra ley, que le preste tanto. ¿Qué dicen? Vamos a prestarnos en mercados 3.000 millones de dólares. Nunca lo. Y en caso de que eso fracase, y así sucede, el Banco Central le va a prestar al TGN. Entonces, ley se cambia por ley. Hay que hacer una reforma a la Constitución, o por lo menos inicialmente una ley por 2/3, que no se puede por ley ordinaria autorizar el financiamiento del Banco Central. Compartimos el tema de la revolución propietaria liberal. Yo lo vengo pregonando hace mucho tiempo, hacer de cada ciudadano dueño de su destino. Yo he hablado de la salud y educación, la autonomía total, y que en cada región vean cómo encaran mejor el currículum educativo, la forma de dar la atención médica, porque varía por región. Es diferente Oruro, donde la ciudad capital tiene una enorme preponderancia de población, y cómo hace salud allá, y quién maneja el hospital de tercer nivel y dónde están los de cuarto nivel, seguramente va a ser diferente que en el Beni, que es una región amplia, con varias ciudades pequeñas de más o menos el mismo tamaño, entre Trinidad, San Borja, Ribera Alta, Guayará. Por eso es la autonomía. Tú descentralizas salud y educación y cada uno encara de la mejor forma y de la mejor manera cómo se lleva esto adelante. Ahora, sí. ¿Qué diferencia? He leído la propuesta que dice que la salud te van a dar un cupón. Si yo agarro todo el presupuesto de salud y a cada persona le doy un cupón, son 2.600 bolivianos, que devaluados hoy son menos de $200. Veo muy difícil que alguien te quiera dar un seguro de salud anual por menos de $200 al año sin deducibles. Ahí yo veo que habría un problema, porque depende en qué región estás, en qué municipio vas a estar. Yo creo en la autonomía total en salud y educación, creo en el Estado pequeño, que el Banco Central no financie, creo en apoyar la producción, prohibido prohibir, prohibido obligar y criminalizar el crimen. Creo en esos principios, hay valores compartidos y yo sé, he visto esto en otras partes, la forma de diferenciarse a alguien es decir, no, ellos no son suficientemente liberales y demás. Está bien, se tiene que tratar de diferenciar, lo he visto en otras partes del mundo, pero bienvenidos, porque es 30 años que solito me están insultando, todos los masistas y en todo el mundo. Voy a Venezuela, que Quiroga, el derechista, el liberal, me siento acompañado por primera vez en años, porque antes solito llevaba. Y yo siempre he sido de ahí y no he negado, porque hay otros que son de la Internacional Socialista y dicen, no, yo no soy, pero ¿por qué? Si más bien yo quisiera que, si quieren, que se queden allá y más bien que nos ayuden. La Internacional Socialista en el Parlamento Europeo, cuando votamos la resolución para condenar el secuestro de Yanine Áñez o de Camacho, votaron en contra. Y por eso Leopoldo López de Venezuela se salió de esa organización, más bien que sean consistentes. Evo en la cárcel en Bolivia, dicen que mejor es tenerlo fuera del país en una cárcel, otros dicen exiliado, o ¿cómo? ¿Cómo le afectaría menos a un presidente que...? A mí es un hombre cuyo ciclo concluyó, cuyo tiempo terminó, es un hombre profundamente cobarde. Él dice, vamos a ver si aguantan. Mire, yo aguanto, ya he aguantado todo. Yo estaba en el gobierno, nunca me tomó ni un minuto la carretera y reducimos su coca. Veo tristemente que aparece Andrónico a hablar, que ensacaba, que la... No, el que masacró policías fue Evo Morales. Y tiene que algún día responder por eso. Los que victimaron al oficial Andrade y a su mujer, los descuartizaron, los mataron a pedacitos en 5 horas, son cocaleros del Chapare. Y Evo Morales y Andrónico saben quién fue. Y ese señor va a responder. Saben con quién se están metiendo conmigo. Los que no van a aguantar son ellos. ¿Dónde lo ve su gobierno de llegar a Evo Si yo Morales? estoy en el gobierno, todos los bolivianos, incluyendo ese señor, responden ante la justicia por lo que han hecho y devuelven la plata hasta el último centavo. No controlo qué va a hacer de aquí al 8 de noviembre con un gobierno de tilín, debilucho. Si se va a otro lugar, no controlo hasta el 8 de noviembre. Del 8 de noviembre para adelante. Está acá,
y como todo ciudadano responde ante la justicia, se ejecutan los mandamientos de aprehensión y devuelven la plata que se han robado. Eso es lo más importante. En Argentina fallaron contra la expresidenta. El tema no es la condena, es que tiene que devolver la plata. Aquí se han robado todo, muchos se han robado, no todo, casi todo. Van a tener todos que devolver la plata. Tuto, ¿voto oculto para la izquierda se va? ¿El llamado voto oculto? ¿Eso es lo que dicen algunos? No, yo creo que hay mucha gente especulando sobre eso. Lo que sucede, Tufi, hemos visto en todas las últimas elecciones, con el fenómeno de redes, ha perdido vigencia y ha fracasado el sistema de encuestas. No estoy hablando de Bolivia, donde hay otra clase de problemas más con intereses. No te olvides que acá solo se podía publicar las encuestas que autorizaba Evo Morales y eran un mecanismo de manipulación. Entonces partiría eso de tener que comentar dando validez a encuestas que no las doy. Te puedo mostrar cómo fracasaron en el Brexit, cómo fracasaron en el referéndum de paz de Colombia, cómo fracasaron en Estados Unidos en la última elección de Trump con Kamala Harris. Te puedo mostrar todas las encuestas que decían que Kamala Harris iba a ganar. Hay un problema estructural de que la gente vive en redes, nadie responde a la puerta, poca gente responde al teléfono, ha cambiado el mundo, hay mucha volatilidad. No es voto oculto, puede haber un porcentaje de voto oculto, pero hay sobre todo una tendencia a decidir el voto más tarde, y eso es lo que está en juego. Tuto, para cerrar, ¿qué le dice la imagen de Luis Arce? Debbie Lucho. Debbie Lucho. Debbie Lucho. Yanine. Sucesión constitucional y merece juicio de responsabilidades, más allá de la decepción que hubiera causado la transición, tiene derecho a juicio de responsabilidades, siempre lo he defendido, siempre lo voy a garantizar. Bien. Baldor. Álvaro García Linera. Baldor. Baldor, por matemático. Por falso matemático, Baldor. Hugo Banzer, un hombre que ayudó a construir la democracia después de haber sido gobernante de facto, 6 elecciones, hizo acuerdos con Víctor Paz, con Jaime Paz y ayudó a hacer una democracia de consensos, y esas prácticas que nos enseñaron Víctor Paz, Jaime Paz, Hugo Banzer van a ser necesarias en el Congreso que se viene. Competidor, candidato. Ahora él dice, sí, iba a decir, hace 40 años que hace política, ahora se lo niega todo el tiempo que voy a hacer eso. No sé por qué hay gente, política viene de polikos, de hacer ciudad, hacer patria, hacerlo en el buen sentido es noble. J.P. Velasco es nuevo de verdad y primera vez que está haciendo esto. Yo no sé por qué hay gente que quizás por estrategia o por marketing quieren negar el trabajo que han hecho. No lo comprendo, pero ha estado en función pública y es candidato. Don Carlos Mesa, historiador, periodista muy respetado y buen amigo. Javier Milei, presidente de Argentina, tiene un enorme desafío en sus manos, están avanzando y espero que saque a Argentina adelante. Pero cuando la gente me pregunta, ¿hay que hacer en Bolivia lo que está haciendo? Veremos, ojalá que le vaya bien. Están tardando un poco. Hay que hacer en Bolivia lo que ha hecho Víctor Paz. Sí. El alcalde de Cochabamba, una gestión municipal reconocida por todos. El Papa Francisco, siempre respeto a la cabeza de mi iglesia, soy católico. En lo religioso y espiritual, toda mi admiración. Como jefe de Estado del Vaticano, alguna vez escribiré mis memorias, tuvo una actitud que nos decepcionó en el tema de Venezuela y de Nicaragua, que en paz descanse, creo que pudo hacer más para ayudar a esos países en su lucha por la democracia. Algún día escribiré los entretelones que vi de cerca. El que ha invadido Ucrania, el señor Putin de Rusia, es una potencia imperial. No comparto jamás la invasión de Ucrania, está en otro lugar, yo defiendo y me centro en América Latina. Es un problema más de los europeos, pero rechazo y repudio que un poder colonial invada a un país pequeño. No aceptaría que Estados Unidos vuelva a invadir México o que Brasil agreda a Bolivia, y tampoco acepto que Rusia invada a Ucrania, y lo rechazo. El presidente de Estados Unidos tiene una política tarifaria comercial que no comparto, la está poniendo en práctica, defiende a Estados Unidos. A mí, francamente, preferiría ver un Estados Unidos más abierto a la integración comercial. Ojalá que se dé la oportunidad de hacer eso, pero yo respeto a todo quien ha sido elegido y espero que tenga bien ayudarnos en lo que tenemos que hacer. El hombre nefasto, su ciclo terminó, su tiempo acabó.
Gracias, Tuto, por darnos el tiempo, ¿ya? Gracias, ya hablamos. A cambiar Bolivia, 17 de agosto, a votar todos, a votar libre. Gracias, Tuto. Gracias.